La muerte. La muerte. De eso quiere hablar el señor Roberto. Si esto sale para el orto es culpa de Cacu, porque me hinchó qué? los huevos para que venga a hacer una columna sobre esto. Buah. Así que... No te atajé al principio. En Pero tampoco. aparte, realidad- no le en eché la realidad, culpa a Cacu, no pa, quería bancátela. hablar. Si no, le decís no. No, Papá me gusta, me gusta, me Fernando. gusta. No, Papá ni- No Fernando. no quiero hablar de la muerte, quiero hablar de bueno. un tropo literario. Un tropo literario. Sí, nos preguntaremos, ¿qué es un tropo literario? Un tropo literario, tropo, etimológicamente quiere decir vuelta, quiere decir giro, quiere decir poner algo en el lugar en el que ordinariamente no debería estar. Bien. Y un tropo hace que una figura, un procedimiento, adquiera un sentido diferente al ordinario o el cotidiano. En la semántica clásica, el tropo estaba íntimamente ligado a problemas de la sustitución semántica, la metáfora, la metonimia, la parodia, etc. Pero con la crítica literaria, teoría literaria que empieza a aparecer en la modernidad, el tropo literario empieza a cobrar la forma de una estructura narrativa, un conjunto recurrente de imágenes que nos permiten a nosotros leer una obra como si se tratase de un tropo A, un tropo B, un tropo C. Existen muchísimos tropos, a partir de los cuales muchísimas obras del cine, de la literatura y las artes narrativas se organizan. Voy a decir ¿Vas a dar rápidamente ejemplos? No. un par. Por A ejemplo, el tropo del doble o del doppelganger. Claro. Borgiano, muy borgiano, ¿no? Tranquilamente puede estar en Borges, Dorian Gray, Dorian Gray. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Claro. Black Swan en la peli de Aronofsky, Sí. increíble. El doble del manuscrito encontrado. El Quijote empieza así. Se trata de un hombre que cuenta que va a contar a continuación lo que encontró en un mercado en el que compra la cuestión de la historia del Quijote. El proyecto Blair Witch es un manuscrito encontrado. Lo que pasa es que vuelto cinematográfico, es un found footage. O sea, yo encuentro este tape de VHS y lo que hago es reproducirlo. La casa embrujada, un gran tropo. Los Elementales de Michael McDowell, que es el responsable de Blackwater, que es esa saga con la que todos están enloquecidos ahora, son esos libritos chiquitos, probablemente lo vieron en algún momento. El Resplandor de Stephen King. The Haunting of Hill House, de una escritora increíble de Estados Unidos que se llama Shirley Jackson. ¿Ese qué tropo es? The Haunted House, la casa embrujada. Ok. El tropo del elegido, donde está Harry Potter, donde está Neo, de Matrix, donde está Dune, que es una novela muy famosa de Sí, Frank sí. Herbert y que ahora está adaptando Denis Villeneuve de manera muy, muy interesante. Hay un tropo que yo quería traerles, previo al tropo que quería traerles, que es un tropo de tropos. Es un tropo que suele organizar tropos. Y podemos ir con la primera imagen que se llama Viaje del Héroe. Bien, probablemente han escuchado Wow. más de una vez qué quiere decir el viaje del héroe. El viaje del héroe es un tropo de tropos que termina por institucionalizar Joseph Campbell en un libro hermosísimo que Lo yo tengo. verdaderamente recomiendo que lean, que se llama El héroe de las mil caras. Consiste en qué? En una estructura narrativa en donde un personaje... No te alejes el del héroe- micrófono, Roberto, que esto es... Perdón. No estamos en el aula, estamos en el estudio de radio. Perdón. Digo, por favor. Dios Yo santo, necesito que el qué chabón tipo empiece estúpido. a traer una pizarrita Y igual. sí, la verdad que Le ponemos- estaría bueno. ¿No? No, en Que no la realidad traiga, que se la necesito pongamos. un Bueno, micrófono claro. así. Sí, claro, Claro, una vinchita o y una uno- pizarra, Y ya poner está. unos pasos, unos prohibidos como Chayanne. Esto es tu comfort zone. No sé si sí, se ve bien, porque tengo los lentes. Pero ¿qué voy a decir rápidamente del viaje del héroe? Perfecto, ay, me encantó, gracias. Rápidamente digo, el héroe vive una vida normal, hay una llamada a la aventura, aparece un desafío o una misión, alguien cruza el umbral, este héroe, abandona su entorno conocido, tiene pruebas, aliados, contrincantes, deseos, enfrenta obstáculos, hay una crisis y un descenso, atraviesa su momento más frágil, más duro. Hay una transformación, un momento de anagnórisis, de reconocimiento de cuáles son sus capacidades y cuál es la verdadera composición del mundo. Harry Potter. Regreso y vuelve al mundo ordinario, o al mundo del que salió, completamente renovado y con algo para compartir. Frodo, en El Señor de los Anillos. Claro. Luke Skywalker. Ulises, Sin El lugar máximo. a dudas, Ulises. ¿Cómo? el máximo exponente del héroe. Sí, Ulises, sin lugar a dudas. Hércules, Martín Fierro, en El Fierro.
Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Esta estructura, que es un tropo de tropos, podríamos decir, se replica a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y si quieren leer El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, les recomiendo que lo lean. Es un libro hermosísimo. Pero yo quisiera hablar de otro tropo, en realidad. A menudo este tropo está atado a la literatura de género. ¿Qué se llama la literatura de género? La literatura que se aleja un poco del realismo. Entonces estamos hablando del género de la ciencia ficción, el género del fantástico, el género del fantasy, el género del horror. Y el tropo del que quiero hablar, y es el tropo del que quería hablar Kaku, es el tropo del regresado. Perdón, lo tenía que decir. Del revenant, del revivido y del muerto vivo. Il morto chi parla. Y me gusta traer acá este tropo porque casi siempre en la literatura y en el cine este tropo es trabajado en clave disfórica, en clave menor, en clave triste, en clave trágica. Vamos con la imagen 2, que es una pintura. Es una pintura muy ¿Cómo bonita. Me gusta cuando traes pinturas, boludo. De Camille Carot del siglo XIX. Son Orfeo y Eurídice, cuya historia se termina por popularizar por Ovidio en las Metamorfosis, en la parte en la que habla de los amores. ¿Cómo se llama el instrumento que tiene en la mano? Lira. Lira. Orfeo pierde a Eurídice. Decide bajar al inframundo y pedirle a Hades: dame la guacha. Hades acepta y dice: te la doy a condición de que a medida que vayas subiendo al mundo de los vivos, no mires hacia atrás. Imposible. Ovidio sube, Orfeo sube junto con Eurídice y en un momento mira para atrás, claro, y Eurídice es tomada de vuelta por Hades para siempre. No. Repiten esta misma tragedia, este mismo fracaso de traer a alguien de la muerte al plano de lo vivo, Frankenstein, de Mary Shelley. El relato La Higeia, de Edgar Allan Poe. La invención de Morel, de alguna manera, de Adolfo Bioy Casares. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Claro. Cementerio de Animales, de Stephen King. Traje una imagen de cementerio. Lo que pasa es que quería hacer como rápidamente un recap de lo que pasa. Hay una familia que se llama Creed que se muda a Maine. Maine es el lugar donde Stephen King desarrolla casi toda su narrativa. El más pequeño de la familia muere y el padre ve que hay un cementerio en donde suceden cosas raras, entonces decide enterrarlo ahí. Porque dice, por ahí padece su muerte. Claro, por ahí vuelve la muerte. Pero vuelve el nene. Pero no es el nene. Es el nene con un plus trágico muy particular que va a terminar por desencadenar en todo lo que pasa en esta novela de Stephen King, que para mí, si quieren leer a Stephen King, arrancan con Carrie y siguen con Cementerio de Animales. Y hemos hablado en algún momento de ese grabado de Goya, esa aguafuerte de Goya, que se llamaba El sueño de la razón produce monstruos. Sí. Y habíamos dicho tal vez que el deseo de avanzar contra natura, contra un proceso que podría resultarnos completamente regulares en cuanto que finitos, que es el de la muerte, el deseo, de ir contra eso y de regresar a alguien de la muerte, puede terminar por producir un monstruo. Ese monstruo puede ser Frankenstein, ese monstruo pueden ser los vampiros, ese monstruo pueden ser los zombies, ese monstruo puede ser el muchachito de la familia Creed en Cementerio de Animales y muchos otros monstruos. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja de alguna manera la literatura y el cine respecto de este tropo? No converses con los muertos. Nunca lo hagas. No intentes traer a los muertos de la vida, porque la muerte debería ser interpretada como una puerta que solo puede ser atravesada una sola y única vez. No hay retorno de esa puerta, no hay retorno de ese umbral, y si hay retorno de ese umbral, ese retorno siempre va a ser de alguna manera negativo. Para quienes tenemos mi edad, José también. Perdón, ¿qué? No escuché. No importa. Perdón. No lo molesten al profe. No hagan lío. Recordarán ustedes muy bien, para los que tenemos nuestra edad, qué es lo que le sucede a uno de los 3 hermanos de las Reliquias de la Muerte. Vuelve
pide a su amada con esta piedra mágica y vuelve, pero su novia es completamente diferente, no es una novia verdaderamente humana, es una novia deficiente zombie. Y termina por sustraerse de la vida, porque se da cuenta que la única forma en la que podría llegar a volver a entrar en contacto con ella es él mismo, atravesando esa puerta. Todas estas obras nos presentan preguntas. ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Qué hacemos con aquellos seres queridos que viajan a la muerte? ¿Qué hacemos nosotros cada vez que perdemos un ser querido? Y quisiera traerles dos lecturas que están dando vueltas hoy en el mundo contemporáneo, una un tantito más luminosa y otra un tantito más triste. La triste es afirmar de alguna manera que el capitalismo contemporáneo ha encontrado la forma, a través de la industria cultural y de este no converses con los muertos, de liquidar toda nuestra capacidad de gestionar la muerte, toda nuestra capacidad de gestionar la melancolía, toda la capacidad de gestionar los finales y el fin de las cosas. ¿Por qué? Porque la nostalgia, para ciertos lectores conservadores, funciona como un operador de inmovilidad. Si el capital necesita que yo reproduzca mi fuerza de trabajo para que todos los días a las 8 de la mañana esté tocando puerta en la fábrica, yo no puedo estar inmovilizado en un pensamiento de la nostalgia que no me permita producir. Hay un libro muy interesante de Grafton Tanner, pasé una imagen también, que se llama Por Siemprismo, cuando nada nunca termina. Y es un libro muy interesante, tiene una lectura de Marx medio complicada. Creo pero que lo trajo Paz también. Es la segunda vez que lo traigo, creo. Pero puede que lo haya traído Paz en algún momento. Bueno, sí, ni hablar, con la música esto va a pleno. ¿Qué es el porsiemprismo del que habla Grafton Tanner? Quiero leer este libro, Javiera, a vos te lo digo. Por favor. Javiera de Caja Negra, baja. Trátalo bien, te pido, ¿sabes? El porsiemprismo, que fomenta muchas empresas, que fomenta nuestra industria cultural, que fomenta la lógica del capital y el valor como forma social total que estamos habitando hoy, en términos de Anselm Yappe, un filósofo que recomiendo mucho. Ay, no sé por qué dice eso. Bueno, perdón. Implica eliminar, condicionar cualquier tipo de emoción que esté de alguna manera articulada desde la nostalgia, desde el enamoramiento activo y genuino hacia el pasado. Yo necesito vivir en el ahora concreto, en un porsiemprismo y en un ahorismo, que es como, vamos a decir, la forma ideológica a través de la cual el porsiemprismo se actualiza en nuestra vida política contemporánea. Implica el porsiemprismo anular cualquier forma de shock que nos producen los finales. Ok. El final de una serie, el final de un amor, el final de un vínculo, el final de la vida de una persona que ama. Claro, o sea, crear una falsa ilusión de permanencia infinita. Exactamente. Hay una metafísica del presente que nos hace pensar que todo debería ser hoy todo el tiempo. Claro. En una estrategia muy interesante del capital de anular cualquier forma de pasado. ¿Qué pasa en la industria cultural con el porsiemprismo y con el ahorismo? No vamos a padecer nunca el final de las cosas, puesto que la industria cultural ya tiene la respuesta que va a calmarme. Y como la falopita. Como estoy tan acostumbrado a esa falopita, nunca voy a interpretar los finales tales como debo atravesarlos. 4, 5, 6 de Star Wars, no hay drama. Tengo episodio 1, 2 y 3. Claro. ¿Te falta un poquito? Te hago la serie animada. ¿Te falta un poquito más? Te hago episodio 7, 8, 9. Claro. Te hago The Mandalorian. Te hago Rogue One. Claro. Te hago Andor. Entonces yo nunca termino de vivir el fin del ciclo de un mundo imaginario. Imagínense si eso es la industria cultural, ¿qué nos puede estar devolviendo a nosotros respecto de la pregunta sobre la muerte? Que es, digamos, lo que está detrás de todo este gran telón de la industria cultural. Voy rápido, no me quiero quedar sin tiempo y quiero que hablen ustedes en realidad. No, igual hay falta. Otra imagen que les presenté que es la de Vincent Desprez. Cuando me quedo sin imágenes, mando la foto de una vieja. Ya fue. Vincent Desprez tiene otro libro que es la línea luminosa de este problema. Qué ojazos que tiene hablando de cosas luminosas. Sí, me da un poco de miedo. Es un poco crítico. Vincent Desprez es una filósofa, belga, una filósofa de la ciencia belga. Pero es una filósofa que le interesa mucho la divulgación. Y
acaba de sacar un libro. No, perdón. Tiene un libro que se llama A la salud de los muertos, que es un libro que yo les suelo regalar a mis amigos cuando están atravesando un duelo. Porque el duelo, es decir, perder a alguien querido, no el duelo amoroso, pero también tiene que ver con el duelo amoroso. El duelo de perder a alguien querido tiene una cosa muy maravillosa y muy terrorífica. Y es lo que decía Barthes, el duelo es intermitente. Lloro en esta hora por esta persona que perdí y en la hora siguiente no lloro porque estoy bien. Y esta noche yo lloro por la persona que amo y a la noche siguiente ya no lloro. Y uno no puede prever cuándo la intermitencia del duelo se prende y se apaga. Sí, y eso es completamente terrorífico. Terrorífico, es nostálgico, es melancólico, es una posición espiritual, es inesperado. Es una posición espiritual medio rara. Y él saca un libro que se llama A la salud de los muertos, en donde intenta trabajar de alguna manera de qué forma hemos laburado como occidentales nuestro vínculo con la muerte. Perdón, me voy a tomar un mate. Tómate un matecito. Qué loco eso del duelo que decís, ¿eh? Bueno. La intermitencia. Es Porque además es tremendo. va en contra de la voluntad natural humana de esta etapa del capitalismo, diría, de controlar absolutamente todo. Sí, O sea, una lloradita y a seguir. claro. ¿No? Sí, pero además lo que tiene este duelo es de que cualquier duelo, ya sea porque te separaste o porque murió alguien, que realmente uno cree que hay una fórmula para atravesar ese dolor y que es matemático y entonces No. y la verdad que no. A mí el Todo primer lo amigo contrario. la muerte del primer amigo que se me murió, Uf. ¿qué? Estamos hablando de eso, boludo. ¿Qué querés que haga? La muerte del primer amigo que se me murió, que yo tenía 27 años más o menos, la lloré obviamente en el momento, pero después la lloré 6 meses después viajando en tren sobre el Salar de Uyuni en Bolivia, de la nada, cagándome de frío en un tren sin calefacción. Esa intermitencia claro. es... Dije, ¿qué está pasando acá? Te tomó una tristeza, una emoción De la nada, tremendo. completamente. Sí, es re así. Sí, Cacu. Quería sumar a Robbie a ver si coincide, entra en las categorías Eterno Resplandor, Uy, la que puta, qué es película. la necesidad de evitar todo el duelo de manera artificial. Bueno, Kaufman ahí hace Y algo sale muy mal interesante. Hace algo muy interesante, que es trabajar el problema. O sea, porque no estamos haciendo los pelotudos. Y lo que hace Kaufman es decir, voy a hacer una película que se trate sobre un tipo que tiene una incapacidad muy grande de trabajar un duelo. Entonces, bueno, aparece esta empresa que, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, peliculón. Kaufman es el guionista, pero no es el director, ¿no? El director es Linklater, ¿no? No, El de los videos, Michel Gondry. sí, Michel Gondry. Perdón. No, perdón. O sea, hemos visto Lo silencié. hemos visto el Robin más neurodivergente hasta ahora Neurodetergente. de lo que va. No, si me daba un segundo sabía que era Pero yo Gondry. también estaba ahí tratando de sacar. Sí, era Gondry. No, dijiste algo muy interesante, una lloradita y a seguir. ¿Qué se nos ha enseñado, dice Vincent Desprez, en Occidente a hacer con el duelo? Sí. Lo que se nos ha enseñado a hacer en esta idea del trabajo del duelo, que es algo que aparece mucho en, voy a decir, el lenguaje empresarial, Sí. es exigirnos cortar todo lazo que nosotros tenemos con nuestros fallecidos y hacernos e intentar convencernos de que la muerte es solo algo que debe permanecer en una caja muy pequeña de la memoria, solo como un recuerdo. Y nos intenta convencer también del hecho de que la única tarea del muerto es hacerse olvidar. Claro. Una lloradita y a seguir. Te doy 3 días humanos para Claro. que trabajes el duelo y seguí. Porque tenés que olvidar a este tipo que acaba de morir, esta chica, tu madre, tu abuela, lo que fuese. Porque además se ha creado tanta ficción sobre el mundo de lo fantasmagórico como algo que aparece para interrumpir la vida de los vivos y de alguna manera llevarte a un espacio onírico que te saca del presente, que hace muy difícil a la idea de poder convivir con ese fantasma, como el fantasma del recuerdo me refiero, ¿no? Como, no sé, personas que conozco que han perdido seres muy importantes en su vida y ellos te dicen que nunca dejas de sentir ese dolor. O sea, realmente nunca lo dejas de sentir. Quizá con distintos volúmenes, ¿no? Modelizado. Claro, pero Lo está acomodás. ahí. Sin embargo,
toda la vida que vivimos nos obliga a pensar a la muerte como lo que decís, como algo a superar, a dejar atrás, y que si vos te atás a aquello que ya no existe, de alguna manera estás como volviéndote preso de tu pasado, ¿no? Como no hay una manera de hacer convivir esa nostalgia con la vida de uno. Todo lo que Sí. estás diciendo es exactamente, de alguna manera, lo que plantea Vinciane Desprez en su libro. Va a decir ella que para fabricar nuevas formas de ecología, no voy a desandar qué entiende ella por ecología, es necesario reincorporar los muertos a nuestra propia vida viva. Claro. ¿De qué manera? Hay múltiples maneras. La primera es la conversación. Toda conversación con un muerto es a la vez una conservación. Dialogar con mi muerto, dialogar con mi compañero que decidió de suscribirse del mundo, dialogar con mis abuelos, implica de alguna manera permitir que el muerto fabrique sobre mí o se comunique conmigo a través de presagios, a través de metáforas, en sueños. Y Vinciane Desprez no cae, a ver, ella va a decir que la comunicación que yo puedo mantener con un muerto, que nunca es unilateral, puesto que yo no solo lo rescato, no solo le tengo que fabricar un lugar, un pequeño altar, sino que también él requiere para su propia plus de existencia, como dice Vinciane Desprez, comunicarse conmigo. Eso lo que fabrica, de algún modo, es una nueva ecología y un nuevo territorio, voy a decirlo porque lo voy a llevar siempre a este lado yo, perdón, político. Y dejo un pequeño pin acá y digo algo. Este libro de Vinciane Desprez es raro. Ha sido bardeado porque, uno podría decir, bueno, pero acá tampoco hay una liberación del muerto. Porque si quiero seguir hablando con él, estoy todavía preso Agarrado de la su nostalgia. vida. No, sí hay una liberación, puesto que hay una nueva forma de entender la ecología humana. Hay una nueva disposición cartográfica del mundo de la política. Este libro fue problemático porque puede llegar a ser leído como un revival medio fetichista de la New Age de los 70 y de los 80. Yo prefiero no leerlo de ese modo. Yo prefiero leerlo no de ese modo porque, y acá viene la cuestión política, siento verdaderamente que la comunicación con nuestros muertos tiene la capacidad de suspender el tiempo edípico. ¿Qué quiere decir esto? Suspender el tiempo edípico supone, de alguna manera, suspender el tiempo del falo, suspender el tiempo del útero, es decir, suspender el tiempo de la familia. En el momento en el que yo suspendo el tiempo edípico, es decir, el tiempo de la familia, hay otro tiempo que empieza a aparecer, que es el tiempo de la comunidad. Cuando... Me están mirando con cara muy rara. No, estamos, te estamos siguiendo. viendo hacia dónde va. Cuando yo suspendo el tiempo edípico, cuando yo suspendo lo que tengo de forma inmediatamente común, tengo la capacidad de empezar a entender cuál era el deseo de ese muerto bien. que yo debería llevar con cierto nivel de hidalguía. Hay una foto que les pasé, la última. Ah, ¿Qué quiere decir? Esta foto la sacaste vos. hermoso. Esta foto la saqué yo. ¿Qué quiere decir? Me encanta aparte escrito sobre algún Algún otro algo ya libro. escrito, claro. ¿Qué quiere decir? Argentina tiene una relación muy particular con la muerte. ¿Qué quiere decir llevar tatuado la cara de Eva? ¿Qué quiere decir llevar tatuada la cara del indio? ¿Qué quiere decir que esté escrita en una pared Luca vive? Ahora, que nosotros culturalmente vivamos de una forma la muerte no quiere decir que nosotros en nuestro diagrama individual tengamos la capacidad de hacerlo. Sí. Pero verdaderamente hay en la ruptura del tiempo edípico, en la ruptura de voy a abandonar lo familiar para entender qué quería mi abuelo, mi abuela, Marx, Evita, Lenin realizar, hay una forma de apertura, hay una forma de ruptura del tiempo edípico y hay una apertura hacia un tiempo un poco más comunitario, que me permite a mí liberarme de esta regla radical de la biología según la cual mi vida solamente tiene 70 años. Solamente puedo pensarme en términos de especie en el momento en el que rompo el tiempo edípico de la muerte. ¿Se entiende lo que Sí. acabo de ¿Se decir? entiende? Es la trascendencia. Exactamente. Tenemos una relación media rara nosotros los argentinos con las caras, con la cara del Che, con la cara de Sí, Evita, sí, con sí. la cara de Perón, con la cara del Indio, con Total. la cara del Diego, con la cara de Messi, con la cara de muertos. Leo Mattioli, Rodrigo, son todos Gardel.
Bueno, hablar de lo que se Gardel, murió hoy. Fangio, etcétera. Hay algo ahí que me interesa mucho. Y esto lo digo ya de manera muy subida a nada que ver. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es idiota. El idiota de la palabra idiotez se refería a aquel que no tenía ningún tipo de preocupación más que la preocupación por lo propio. Era aquel que se negaba a incorporarse al ágora en donde se discutía entre todos Claro. hacia dónde moverse. Ujú. El idiota terminó por volverse el tonto. El tonto es aquel que siente algún tipo de regocijo en vivir encarcelado en el tiempo edípico. El tiempo de la madre, el tiempo del padre, el tiempo del abuelo. La única forma de desidiotizarnos de alguna manera, según la etimología clásica, la etimología griega, sería empezar a participar del ágora. En el momento en el que empiezo a participar del ágora, empiezo a participar de la comunidad y el tiempo mismo se me empieza a expandir lentamente, porque abandono lo común y lo propio. ¿Qué les pasa con la muerte? Siempre arrancás Qué vos. hijo de puta. No, pero cuéntenme algo, boludo. Ay, le Pau. tengo miedo a la muerte de la gente que amo. Esa es la verdad. Si pienso mucho en la muerte de la gente que amo, lloro. Y a la vez me parece... Hay una frase... ¿Sabes lo que pienso de la muerte? Hay una frase de Babasónicos que dice... Perdamos algo junto por lo menos ya. Que me parece que es muy contundente de lo que pasa cuando vivís una pérdida con alguien. Porque también me ha pasado, mis pérdidas y pérdidas ajenas, que es que hay un sentido ni siquiera del valor de la vida. No es que uno dice, uy, ahora hay que vivir con otra conciencia sobre el presente, pero hay algo muy íntimo en compartir ese momento, ¿no? De que es como, es muy humano, pero aparte de como ya despojado de toda banalidad, ¿no? Que a la vez es intransferible porque Claro. yo no te puedo contar a vos que se me murió la Nelly, que era mi abuela, Ujú. que yo le tuve que hacer RCP. Ujú. Vos tal vez podés llegar a establecer algún tipo de conexión con tu abuela, pero mi abuela es mía. O sea, Claro. hay un nivel de la intransferibilidad de la experiencia que un poco asusta, pero también creo que también estimula respecto de creerme digno de una relación mano a mano con un muerto. Yo tengo un amigo que se desuscribió de la vida, yo lo tengo en mi casa, un mapache, y yo le hablo. Claro. Y decido hablarle seguido, y le prendo una vela y hablo, y yo siento que él se comunica conmigo. Ujú. Mantenerlo vivo a él, y a pesar de que ustedes nunca vayan a poder entender qué me pasaba a mí con Mateo, nunca jamás, hay algo que pueden llegar a sospechar por su propia experiencia respecto de qué es lo que me pasa. Pero si todos tuviésemos la capacidad comunitariamente de extender el tiempo edípico y sentir que no es solo mi abuela, sino que también Mateo, mis amigos, tus propios amigos, empieza a aparecer esta cosa rarísima que, perdón, siento que soy yo el que quiere cumplir los deseos que Mateo no terminó de cumplir. Claro. Eso puede extenderse a un nivel político máximo. Está buenísimo. Con Sí. Eva. Digo, con Eva, Claro. con Lenin, a nivel político. Yo voy a intentar hacer lo que Lenin no terminó de hacer. Sí. Entonces, hay algo hay algo de trabajar de forma diferente la muerte que solo me puede devolver esperanza. Sí, que también no hay... Son pocas cosas en la vida para mí, no son tantas. La vida no son tantas cosas, la vida humana. O sea, la vida, la muerte, digo, el nacimiento, la muerte, el amor, como... Son esos los temas que tenemos en común. Entonces, por más que yo no pueda estar en tu corazón y ver lo que te pasó cuando perdiste a tu amigo o a tu abuela, quizás tengo algún dolor propio que me hace mirarte a los ojos ahora y conectarme con eso Claro. que está pasando. Y en un mundo de disociación absoluta, creo que hay algo de eso que es profundamente hermoso. O sea, la muerte no es hermosa, el dolor es tremendo, pero sí hay algo hermoso de
que es algo que siempre vamos a tener en común, ¿entendés? Como, Sí. Y en ese sentido tener en común es lo mejor que nos puede pasar porque no vamos a estar solos. Es lo que pasó con el indio, boluda. Y un poco sí. Bueno, Claro. ¿no te pasa que, es rarísima la pregunta igual, tenés amigos muertos? Sí, tengo amigos muertos. ¿No querés hacer las cosas que ellos hacían y que vos nunca harías en tu puta vida? Sí. Como Sí, no tan consciente, pero sí en la presencia. Siempre están ahí. dando vueltas. Sí. Y para mí, bueno, la figura de Eva, de vuelta, voy a volver a estas figuras. El indio a mí me arruinó la vida esa semana y media y siento que va a ser intermitente y lo voy a llorar una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero Cada vez que lo escuches probablemente. no, igual estoy en un loop infinito, solamente escucho Los todos. Redondos y Deftones. Que se acaba de filtrar el disco, Eros, bueno, no importa. Tenemos que... Nada, sí, perdón. Nada. Hay algo que... A ver. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Claro. Hay una Buenísimo. forma de rescatar el pasado que es rompiendo el tiempo edípico. Algún día vamos a hablar de las diferencias entre el tiempo edípico y otras clases de tiempo. Podemos hacer una columna Me sobre encanta eso. Gracias. ¿No? O sea, porque me Espectacular. estaban apurando. Espectacular, la verdad que tendríamos que estar 2 horas hablando. Robbie Chuy Roganovich para ustedes y para nosotros también.